Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a practicar algunos ejercicios que no alcanzamos a hacer en la clase anterior de WAC. Vas a usar este, este archivo que dice aplicación de WAC. Vamos a hacer un par de ejercicios y también vamos a revisar la tarea número 7. Entonces, te recomiendo que abras tu tarea para que veas la solución y si se parece a lo tuyo o si tuviste algunas dudas las puedas aclarar y que también bajes este archivo que dice aplicación de WAC porque vamos a trabajar en un par de ejercicios, ¿sí? Vamos a comenzar. Tu tarea 7 tiene ejercicios para comprender un poquito mejor cómo se usa el WAC. Entonces, el ejercicio 9.1 habla de dos proyectos y cómo se decidieron hacer y por qué se decidieron hacer. Y vamos a hablar, a suponer que esta empresa no calcula WAC y por eso sus decisiones no son las adecuadas. Después, en el siguiente ejercicio, vamos a calcular el costo promedio ponderado tal cual como lo hemos visto en clase. Y en este habla de que cuando cambia la estructura de capital de la empresa pueden arriesgarse más los accionistas y probablemente al percibir más riesgo ellos pidan un rendimiento mayor y entonces esto eleva el costo de capital, ¿sí? Entonces vamos a abrir un Excel y a revisar la solución. Entonces, vamos a leer rápidamente para ver qué es lo que nos está pidiendo. Dice, Groen Manufacturing se encuentra analizando sus procedimientos de toma de decisiones de inversión. Los dos proyectos de esta empresa se evaluaron y uno es proyecto 263 y el otro es proyecto 264. Y esta tabla resume las decisiones y la información que tenían. Entonces, observa el proyecto 263. Dice que el costo es 64,000. El costo quiere decir que cuánto costaba hacer el proyecto. A esto recuerda que en el parcial pasado le llamábamos inversión inicial. Era lo que se requería para llevar a cabo el proyecto. La vida es 15 años, cuánto iba a durar el proyecto. El rendimiento esperado era del 8%. Esto quiere decir que la tasa interna de retorno de este proyecto se calculó en 8 y era el rendimiento del proyecto. Y después dice que en ese momento la forma más barata de conseguir dinero para esta empresa era con deuda. Y como la deuda la conseguían al 7%, entonces dijeron ellos, conseguimos el dinero al 7, le ganamos el 8, quiere decir que sí nos da a ganar y aceptamos el proyecto. Y supongamos que 6 meses después se presenta otro proyecto de inversión cuya inversión inicial requería $58,000, también era 15 años, y la tasa interna de retorno del proyecto es de 15%. Pero en ese momento, como ya habían pedido 6 meses antes, prestado al 7%, ya no consiguieron dinero por este medio, por deuda, y tuvieron que recurrir a los accionistas. Los accionistas, por lo regular, exigen un rendimiento más elevado que lo que cuesta la deuda. Esto ya lo hemos platicado, por el beneficio fiscal es más barata la deuda. Y entonces los accionistas necesitan un rendimiento del 16%. Y su razonamiento es, bueno, pues que esta tasa interna de retorno del proyecto es menor al rendimiento que exige el accionista y por eso lo rechazaron. Y entonces, lo que podemos observar aquí es que la decisión que tomaron no es la más adecuada porque no calcularon el costo promedio ponderado de capital. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí nada más vieron cómo conseguían el dinero y no tomaron en cuenta los accionistas
que aunque no estén poniendo dinero, están esperando un rendimiento mayor. Y entonces al aceptar este proyecto aceptan una TIR de 8. 6 meses después rechazan un proyecto cuya TIR es casi el doble, que les daría muchísimo más a ganar y no lo pueden llevar a cabo porque ya pidieron prestado, lo usaron para un proyecto que realmente ganaba mucho menos que este otro proyecto, porque entonces ya todo lo tienen que conseguir con nuevas acciones. Observa qué sucede si ellos desde el inicio calculan el WACC. Supongamos que la estructura de capital, como decía en tu tarea, la estructura de capital es 40 deuda y 60 capital. Entonces quiere decir que si hubieran calculado desde antes de decidir este proyecto, hubieran hecho esto: deuda, capital, la ponderación que ya te la están dando es 40% deuda, 60% capital, y el costo de la deuda es 7%, a como consiguen el dinero prestado, y del capital al 16%. Observa que esta W es una estructura que se calcula desde antes con el balance, y estos costos los estamos tomando de esta información, a cómo consiguieron el dinero prestado y después el rendimiento que le deben dar a los accionistas. Si calculamos WACC, entonces multiplicamos W por K. Lo mismo abajo, multiplicamos W por K, después sumamos estos elementos y aquí se encuentra el WACC que vamos a expresar en porcentaje con decimales. Entonces observa que el costo promedio ponderado o WACC de esta empresa es 12.40. Si ellos lo hubieran calculado con anticipación, entonces cuando se presenta este proyecto y calculan una TIR de 8, se dan cuenta que no vale la pena hacer el proyecto porque su costo promedio es de más del 12. Entonces este lo hubieran rechazado. 6 meses después se presenta la oportunidad de hacer otro proyecto cuya TIR es de 15 y ellos se dan cuenta que el 15 sí es mayor al 12.40 y aquí lo aceptan. Entonces, por eso aquí estamos enfocándonos en la utilidad del cálculo del WACC, en lugar de ver cómo consigues el dinero en ese momento, porque no sabes si después se van a presentar proyectos mejores. Entonces, de ahí la utilidad de cálculo en donde entre el rendimiento que esperan ganar los accionistas y qué tanto la empresa se quiere endeudar. Y con este costo decidir sobre sus proyectos. ¿Sí? Ese fue el primer ejercicio de la tarea. Vamos a ver cómo se resolvía el segundo ejercicio de la tarea. Este estaba muy sencillo porque pues, es un cálculo regular de WACC. Observa que te dice valor en libros. Esto es el valor contable con el que vamos a calcular la ponderación o W, y ya te está dando los costos. Como puedes ver aquí no nos da tasa fiscal, quiere decir que en la deuda a largo plazo este costo de 5.3% ya está calculado después de impuestos. Entonces ya no lo vamos a recalcular porque ya está terminado. Te dice en el inciso A que calcules el costo de capital promedio ponderado usando estas ponderaciones de valor en libros. Entonces vamos a hacerlo. Ponemos la fuente, el dinero que aporta, porque aquí tenemos que calcular la estructura de capital. Aquí la vamos a calcular y después costos para calcular WACC. Entonces las fuentes que nos dan son deuda de largo plazo, acciones preferentes y capital en acciones comunes. Las cantidades las estoy pasando.
Y la ponderación, necesito primero sumar todas las fuentes y con eso saco la ponderación. Es cuánto aporta una fuente dividido entre el total. Y esto lo expresamos siempre en porcentaje. Si yo congelo el 1.400.000 para que siempre se repita en las fórmulas, entonces puedo copiar y veo la ponderación. Recuerda que la ponderación siempre tiene que sumar el 100%. Los costos no los vamos a determinar, ya están determinados y como te digo, el costo de deuda si no me dan tasa fiscal, quiere decir que aquí ya está después del beneficio fiscal. Entonces tengo el 5.3%, el 12% y el 16%. Calculo WACC multiplicando W por K. Sumo esos conceptos y este siempre lo debo de presentar como porcentaje con 3 decimales. Ahí está. Y entonces estoy resolviendo aquí el inciso A, que es calcular el costo de capital promedio ponderado o WACC. En el inciso B me dice, explica cómo la empresa usa este costo en el proceso de toma de decisiones de inversión. Lo acabamos de ver en el ejercicio anterior, pero vamos a redactarlo aquí. La empresa usa este costo a ver, permíteme, aquí algo hice mal y muy mal, que no puede dar tan alto. 50. Ah, ya sé. Aquí me faltó el símbolo de porcentaje. Ya está. Si no podía dar tanto dinero. El WACC nunca puede dar más abajo del costo más barato o más arriba del costo más caro. Por eso me daba 50 y no tenía lógica. Bueno, entonces dice, la empresa usa este costo del 10.57% para decidir si le conviene llevar a cabo proyectos en el futuro. El rendimiento de cualquier proyecto debe ser mayor al costo de capital de la empresa. Es decir, cualquier proyecto que quiere llevar a cabo esta empresa debe ganar más del 10.50 porque si no, no le está generando utilidades. Con eso revisamos el segundo. Y vamos con el último problema. Este problema, como te conté al inicio, tiene que ver con el riesgo del accionista en la empresa. Entonces, aquí estamos. Voy a abrir otra pestaña y lo copio. Lo voy a leer rápidamente. Dice, American Exploration, un productor de gas natural, está considerando revisar su estructura objetivo de capital. Aquí la estructura objetivo de capital es lo que nosotros calculamos como ponderación como W y asumimos que siempre la empresa va a respetar esa estructura. Entonces aquí dice que la está revisando a ver si la cambia. Actualmente su meta es una mezcla 50 de deuda y 50 de capital, o sea, 50% para cada uno. Pero está evaluando una nueva estructura con un 70% de deuda. Obviamente, si lleva al 70 la deuda, pues ya nada más quedaría 30% para capital. American Exploration tiene actualmente un costo de deuda después de impuestos del 6%, CAI, un costo de acciones comunes del 12%. La compañía no tiene acciones preferentes en circulación. Entonces nos pide
el costo de capital o el WACC, que aquí está traducido, costo de capital promedio ponderado, actual con la ponderación del 50-50. Entonces vamos a calcular primero eso para contestar el inciso A. Entonces ponemos fuente, ponderación, costo y WACC. Dijimos que tiene dos, deuda y capital. Y su estructura actual es 50% y 50%. Los costos me los está dando como el 6% para deuda y 12% para capital. Con esos valores calculamos WACC. Y este lo presentamos en porcentaje con 3 decimales. Ahí nos da 9 exacto. Esto es el inciso A del problema. En el inciso B nos dice, suponiendo que el costo de deuda y capital permanecen sin cambios, es decir, 6 y 12, ¿cuál sería el WACC bajo la nueva estructura meta, que es cambiarle al 70 de deuda? Entonces vamos a ver, copiando todo esto, vamos a calcular qué pasaría si aumenta la estructura al 70 en deuda y entonces capital ya tiene que ser solamente 30 porque el 70% ya está con el dinero prestado. Con los mismos costos, observa cómo baja muchísimo el costo. Aquí lo que estamos viendo es que pedir prestado sale mucho más barato para las empresas por el beneficio fiscal que hemos comentado en clase, y esto hace que si elevas mucho la estructura, es decir, si una empresa pide mucho prestado y aporta poco capital el accionista, el costo es mucho más barato para la empresa y los proyectos le dan a ganar más. Y esto aparentemente es muy atractivo, ¿no? Todo el mundo quiere que le cueste menos y ganar más. Pero no es tan sencillo. Vamos a leer el inciso C. ¿Cree usted que los accionistas se verán afectados por el incremento al 70% de deuda? Si es así, ¿de qué modo resultarán afectados? ¿Las acciones comunes son más riesgosas ahora? Esto también lo hemos comentado, que una empresa, a pesar de que tenga un costo menor y mayor rentabilidad, un porcentaje mayor de deuda, esto genera mucho riesgo para el accionista, porque si por alguna razón no tiene la empresa para pagar sus deudas, la empresa se va a quiebra y los accionistas se quedan sin empresa y pierden hasta sus acciones porque la empresa tiene que liquidar primero a las deudas y después a los accionistas. Casi nunca queda dinero para los accionistas. Y también hemos comentado que esto ha pasado últimamente con varias empresas de aerolíneas y pues también con los bancos. Hay varios bancos que han quebrado últimamente. Entonces, lo que vamos a poner aquí como el inciso C es que las acciones de empresas altamente endeudadas son más riesgosas que las empresas con estructuras de capital más equilibradas. En este caso, por ejemplo, una empresa que no tiene tanta deuda y que se encuentra, por ejemplo, acá arriba 50-50, entonces los accionistas han puesto más dinero, eso hace que conseguir dinero sea más caro, pero también es más difícil que caigan en impago de deudas porque no deben tanto. Aquí deben, de cada 10 pesos de activo deben 7. Entonces, pues por eso es peligroso. Vamos con el inciso D.
Suponga que en respuesta al incremento en deuda, los accionistas de American Exploration incrementan su rendimiento requerido porque perciben el riesgo, de modo que el costo de capital de las acciones lo elevan al 16. Dicen, para este riesgo necesito que me paguen el 16% anual de rendimiento. ¿Cómo cambia el WACC? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que con esta estructura que la empresa quiere tomar de 70-30, los accionistas ahora exigen un rendimiento mayor y entonces el costo de capital del 12 ahora exigen el 16. Y ve cómo vuelve a incrementarse el WACC y queda como estaba en la primera estructura de mitad y mitad. Entonces, lo que está diciéndonos este problema es que al accionista que se arriesga más y exige más rendimiento, puede ser que encarezca y entonces, además de riesgoso, sale caro. Por lo tanto, volvemos a que esta primera estructura conviene porque cuesta lo mismo, pero está más equilibrada. Entonces, no es tan fácil, aunque sea más barato conseguir dinero prestado, cambiar mucho la estructura por este riesgo percibido. A ese se refiere este problema. Entonces, este sería inciso D. Y en el E nos dice, ¿qué sugiere su respuesta en el inciso B acerca de la relación entre financiamiento con deuda y financiamiento con capital? Entonces, si nos vamos a B, lo que estamos viendo es que baja mucho, pero es tan riesgoso que puede salir mucho más caro si el accionista pide más rendimiento y sigue siendo una estructura muy riesgosa, entonces no conviene. Eso sería como la reflexión del inciso E. Las empresas deben cuidar su estructura para que no represente tanto riesgo para el accionista, pues el costo lo incrementaría. Pues la moraleja es que aquí de estos tres estructuras, la que más le conviene a la empresa es con la que estaba, porque está equilibrada y el costo daría lo mismo que si la desequilibran y se vuelve más riesgosa. ¿Sí? Entonces, con esto tenemos la revisión de la tarea 3. Y ahora para finalizar, vamos a hacer dos ejercicios que no alcanzamos a hacer en clase. Estos ejercicios los estoy bajando de aquí, de esta aplicación que se llama The WACC. ¿Cómo usamos el WACC? Entonces, bajé ese archivo que ya está en Excel y solamente voy a resolver la tercera pestaña y la cuarta. Entonces, en estos ejercicios lo que estamos viendo es consideraciones diferentes del WACC que pueden suceder en otras empresas. Entonces, déjenme hacer esto un poquito más pequeño. Vamos a leer y ver de qué se trata. Ponderación de valor en libros y de valor de mercado. Aquí para empezar vamos a explicar cuál es la diferencia entre valor en libros y valor de mercado. Voy a ponerlo aquí. El valor en libros también se le llama valor contable. Y es el que vimos desde el primer día de clase, que se toman esos valores del balance general de la empresa. En cambio, el de valor de mercado es un valor solamente que existe para las empresas que cotizan en bolsa. ¿Por qué? Porque las empresas no saben realmente cómo va cambiando el valor de sus acciones en empresas privadas, que son la gran mayoría de empresas, hasta que no deciden, por ejemplo, vender la empresa. Y entonces ven cuánto está dispuesto a pagar otra empresa u otros accionistas por su empresa. A eso se le llama valor de mercado. ¿Cuánto está dispuesto a pagar terceros por esta empresa? Entonces,
Las empresas que no cotizan en bolsa no tienen valores de mercado, no los conocen. En cambio, las empresas que cotizan en bolsa podemos revisar en softwares como Factset, en donde ustedes ya están dados de alta, cuáles son los valores de mercado, es decir, cuánto vale la acción en el mercado y multiplicándolo eso por las acciones en circulación sabemos cuánto vale el capital, por ejemplo. O si piden deuda con bonos y el bono de repente baja de precio, entonces cuánto está en el mercado y cuánto vale su deuda realmente. Pero eso no existe para las empresas que no cotizan en bolsa, por lo tanto, la gran mayoría de empresas solamente pueden calcular su WACC con valores en libros que es de su balance general. Sin embargo, para las empresas que cotizan en bolsa, como tienen estos valores de mercado, los valores de mercado son pues más cercanos a la realidad. Son más realistas porque están sucediendo de veras. Y entonces, para estas empresas, deben ser usados los valores de mercado para el cálculo del WACC. ¿Por qué? Porque la empresa necesita saber lo más cercano a la realidad cuánto le está costando conseguir el dinero y cuánto están exigiendo los accionistas de rendimiento. Entonces, vamos a hablar de alguna empresa en particular muy famosa, por ejemplo, Tesla, que es una empresa que aunque comenzó perdiendo y perdió varios años, tenía proyectos tan importantes tecnológicamente porque iba a la cabeza produciendo carros eléctricos, que los inversionistas seguían comprando sus acciones aunque perdía la empresa. Y entonces llegó un momento en que la empresa ya empezó a producir los autos, los empezó a vender y obviamente tuvieron una gran demanda y su acción sigue subiendo de valor y sigue subiendo de valor. Entonces quiere decir que al seguir subiendo de valor, para poder vender otra acción le tienen que pagar un rendimiento que esté acorde con todo lo que le hizo pagar de rentabilidad a los que empezaron comprando acciones con anterioridad. Eso es la realidad, porque el mercado está dispuesto a pagar más por una acción porque ven mucho potencial en esa empresa. Entonces, por eso, las empresas que cotizan en bolsa deben tomar valores de mercado, que se toman de softwares como Factset, que nos dicen cuánto cuesta esa acción en el mercado o cuánto cuesta su bono en el mercado. Entonces, esto lo expliqué para que veamos que cuando las empresas tienen acceso a estos dos valores deben de usar el de mercado, aunque el WACC sea más alto, porque no quiere decir que ellos están haciendo más caro el capital, sino que eso es lo que está costando el capital en realidad. Entonces vamos a calcular el WACC con valores en libro, vamos a calcular el WACC con valores de mercado, y considerando que es la misma empresa, vamos a decir que para este tipo de empresas que sí tienen valores de mercado, el WACC, aunque salga más alto, debe ser usado el de mercado, precisamente porque está más cercano a la realidad. Entonces tenemos que hacer dos cálculos de WACC, aunque sea la misma empresa. Una tomando sus valores de balance. Tiene deuda, acciones preferentes y acciones comunes. El dinero que aporta la fuente lo estoy tomando del balance general porque voy a hacer primero el de inciso A de valor en libros. Y me dice que la deuda a largo plazo está en 4 millones, las preferentes en 40,000 y 1,060,000 las comunes. Entonces, ahí está. Con eso acuérdense, sacamos la ponderación, sumando los valores. Y recuerden que esto siempre se representa en porcentaje. Entonces, si yo fijo el 5,100,000, puedo copiar la fórmula y calcular la ponderación de las demás fuentes y después nada más verifico que me dé el 100%. Los costos ya están determinados, ya no los tengo que calcular.
y nos dice que para deuda es 6%, para preferentes 13% y para comunes 17%. Y con estos valores puedo calcular el WACC. Entonces tomo W, lo multiplico por K. Y sumo los valores. El WACC siempre lo representamos en porcentaje con decimales. Y aquí tenemos el costo de capital promedio ponderado de la empresa si usa su balance general. Perdón, costo de capital promedio ponderado o WACC. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con los valores de mercado, que son los segundos que nos daba. Entonces voy a copiar la tabla para ahorrar tiempo. Pero ahora voy a usar valores de mercado. Los valores de mercado dicen que la deuda vale 3.840.000. 60.000 las preferentes. Y 3 millones las comunes. Observen que ahora el valor total es completamente diferente y tengo que volver a calcular aquí la ponderación. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Verifico que de 100, los costos son los mismos y por lo tanto el WACC cambia. ¿Por qué? Porque las ponderaciones cambiaron. Ahora las acciones comunes tienen un porcentaje, un peso mucho mayor porque subieron mucho de valor en esta empresa. Entonces, si le estoy prometiendo el 17% de rendimiento a los accionistas, ahora les tengo que retornar en una proporción mayor y por eso el costo es mayor. Pero como estamos diciendo aquí, aunque el costo sea mayor y las empresas en realidad buscan disminuir su WACC, en este caso en específico es lo contrario. Deben usar valores de mercado las empresas que cotizan en bolsa porque sus valores son más realistas, más cercanos a la realidad y entonces este WACC de 8% no sería realista si la empresa quiere hacer un nuevo proyecto cuya TIR sea, por ejemplo, 9. No se debería de aceptar, aunque aparentemente es más grande que el WACC. ¿Por qué? Porque en realidad el WACC más cercano a la realidad es casi de 11. Entonces, cualquier proyecto que no dé más de 11% no debería ser aceptado, más de 10.84. Esa es la razón por la cual los valores de mercado son más valiosos para las empresas al que tienen acceso a ellos. Y el último problema que vamos a hacer es de finanzas personales también para ver cómo incluso las personas como ustedes y como yo, que no somos empresa, también podemos usar este concepto de WACC y nos puede ser útil. Entonces voy a leer rápidamente. Dice, la pareja integrada por Rick y Stacy Stark están interesadas en comprar su primer bote, o sea, un barquito. Decidieron solicitar un préstamo por el precio de compra del bote, que es de $100,000. La familia se encuentra en el nivel fiscal federal de ingresos del 28%. Recuerden que las personas también pagamos impuestos. Las personas, aunque no seamos empresas. Existen dos alternativas para la familia Stark. Pedir prestado el dinero a los que le venden el bote, la concesionaria. Y la concesionaria le cobra sobre esos $100,000 el 8% anual. O bien tramitar una segunda hipoteca de su casa, es decir, dar como garantía su casa y pedir prestados los $100,000 para su barco, y los préstamos hipotecarios se los da el banco al 9.2%. Observen que aquí el 8 aparentemente es más barato que lo que les cobraría el banco. Y pueden conseguir cualquiera de los dos. Se los ofrece el que les vende el barco al 8 o el banco al 9.2.
Rick y Stacy saben que si piden prestado al concesionario, no van a poder deducir los intereses de impuestos. Y esto pasa mucho en nuestro país. Solamente con ciertas opciones que tienes toda la documentación legal puedes deducir los intereses en tus impuestos. Sin embargo, el interés sobre la segunda hipoteca sí se considera deducible. Acuérdense que deducir quiere decir que lo puedes restar de la utilidad para tener una utilidad menor y pagar menos impuestos. Pero aquí, aunque les cobren menos de interés, esos intereses no los pueden restar de la utilidad y van a pagar más impuestos, no van a tener ningún beneficio fiscal. Entonces nos dice, como inciso A, calcula el costo de el préstamo del concesionario que les vende, o sea, 8% después de impuestos sería 8%, porque no lo pueden deducir. Y en el inciso B nos dice, calcula el costo después de impuestos, que es el KI que aprendimos a calcular en otras clases, del 9.2, y ese sí va a bajar porque sí se puede deducir. Y nos pregunta cuál conviene más. Entonces vamos a calcular entonces aquí el costo de la deuda después de impuestos. Para el de la concesionaria, no cambia la tasa porque los intereses no son deducibles de impuestos. Esto puede ser porque al pagar el 8% anual de intereses, no le dan una factura con todos los requisitos fiscales. Y entonces, aquí pudiéramos decir que KD es el 8% y KI, que es después de impuestos, después del beneficio fiscal, se queda igual. Entonces, este es el que nos están pidiendo. En el inciso B, que es el del banco, de la hipoteca, KD es 9.2%, su tasa fiscal, ya leímos ahí, que es del 28%, y por lo tanto recuerden que si yo calculo KI, esa fórmula, aquí la voy a anotar, KI es igual a KD multiplicado por 1 menos la tasa fiscal. Entonces, haciendo la fórmula, tomo KD, lo multiplico y a la unidad le resto el 28%, que es cuánto se ahorra de impuestos y a cómo le cuesta en realidad. Y observen que queda en 6.62. Entonces, aparentemente la concesionaria le cobra menos, pero le conviene más tomarlo al 9.20 porque como sí se puede tener beneficio fiscal, al final le sale más barato. Entonces, en el inciso C nos dice cuál fuente de financiamiento es menos costosa para la familia Stark. Pues debe elegir la hipoteca porque después del beneficio fiscal resulta más barato. Sí, esta es una aplicación de lo que estamos viendo en clase, pero a la vida diaria. No olvides que este archivo lo debes subir en la liga del día de la clase y esta es la asistencia. Muchas gracias.